Bienvenidos a One Slide Show The Bioscience O'Clock. Hoy hablamos de las pruebas de COVID-19. Actualmente se realizan dos tipos de pruebas, moleculares y serológicas. La prueba molecular indica si al momento de la toma de la muestra hay una infección por SARS-CoV-2, agente causante del COVID-19. Es la prueba estándar que se utiliza para diagnosticar la enfermedad. El otro tipo de pruebas son las serológicas. Existen pruebas rápidas y de laboratorio. Ambas se utilizan para detectar si la persona tuvo anteriormente una infección por SARS-CoV-2 y ha generado ya anticuerpos. Empecemos por explicar la prueba molecular que está basada en la técnica RT-PCR o PCR cuantitativo y se refiere a la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real, o en inglés, Real-Time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Para esta prueba se hace un exudado nasofaríngeo o faríngeo. A partir de esta muestra se extrae ARN. Si hay infección viral, se extrae junto con el ARN de la muestra el ARN viral. A partir del ARN se realiza la transcripción inversa. Este proceso genera ADN complementario. A partir del ARN molde, se llama transcripción inversa, ya que en el proceso de transcripción normal se parte del ADN para generar ARN. Una vez con el ADN complementario, comienza la reacción en cadena de la polimerasa. El primer paso de la reacción es la desnaturalización del ADN, es decir, la doble cadena del ADN se separa. En nuestro tubo de reacción hay primers, pequeñas secuencias de nucleótidos que le indican a la enzima polimerasa la región del ADN que debe amplificar. En el caso del SARS-CoV-2, los primers flanquean regiones del gen correspondiente a la proteína S o del gen correspondiente a la proteína N. Si tienes duda de qué son las proteínas S y N, te dejo un link en la descripción para que veas nuestro video anterior sobre el coronavirus. Si los primers se encuentran a su secuencia blanco, se alinean al ADN complementario. A partir del primer, la enzima polimerasa comienza a elongar la cadena de ADN. Este ciclo de amplificación del ADN se repite varias veces. Con cada ciclo, se duplica la cantidad de ADN sintetizado. Los productos de esta reacción en cadena pueden identificarse de manera específica o no específica. Aquí ejemplificamos la manera no específica con el detector Cybergreen, que es un colorante que al unirse al ADN de doble cadena emite fluorescencia, cuya intensidad es proporcional a la cantidad de productos PCR presentes en la muestra. Este proceso se lleva a cabo en un aparato de qPCR que es una combinación de un termociclador y un fluorómetro. El termociclador ayuda a regular de manera rápida y eficaz la temperatura, ya que cada proceso de la reacción en cadena necesita una temperatura diferente. Con el fluorómetro se detecta la fluorescencia emitida por el Cybergreen u otro detector. En la gráfica se puede observar en tiempo real cómo la fluorescencia aumenta con cada ciclo de PCR. En la reacción, se utiliza un control para comprobar la extracción del ARN y su integridad. Se corre un control positivo donde se usa ARN transcrito del SARS-CoV-2 y un control negativo que no da la señal. En este ejemplo, la presencia de una curva sigmoide en la muestra indica un resultado positivo para la infección por el SARS-CoV-2. La primera prueba serológica de la que vamos a hablar es la del ensayo de flujo lateral. Esta prueba usa una muestra de suero, plasma o en algunos casos sangre, y lo que busca es anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Cuando una persona se infecta con el virus, su sistema inmune genera anticuerpos contra antígenos del virus. Hay diferentes tipos de anticuerpos, pero la mayoría de las pruebas se enfocan en dos tipos, IgG e IgM.
Así que una persona que tuvo una infección por coronavirus tendrá anticuerpos ya sea IgG o IgM o ambos contra el SARS-CoV-2. La mayoría de estas pruebas se enfocan en anticuerpos contra la proteína S o contra la proteína N del virus. La prueba está contenida en un cassette, que asemeja a una prueba de embarazo. En este ejemplo vemos que el cassette trae una prueba control y dos pruebas más para detectar anticuerpos ya sea IgM o IgG contra el SARS-CoV-2. La muestra tomada junto con otra solución buffer se colocan en el centro de colección del cassette. De estar presentes, los anticuerpos IgG o IgM contra el coronavirus entran al cassette. Dentro del cassette, sobre una almohadilla, se encuentra el antígeno del SARS-CoV-2 unido a oro coloidal. El oro coloidal es el marcador que da color cuando la respuesta es positiva. En esta almohadilla también se encuentra un anticuerpo IgG de conejo unido a oro coloidal. Este anticuerpo es parte de la prueba control. A un lado de esta almohadilla y sobre una membrana se encuentran anticuerpos que reconocen anticuerpos humanos IgG, IgM y por otros anticuerpos que reconocen a la prueba control. La muestra líquida fluye de manera lateral gracias a la capilaridad. Si en la muestra se encuentran los anticuerpos IgG e IgM contra el antígeno del SARS-CoV-2, entonces formarán un complejo con el antígeno presente en la almohadilla. Así, tenemos la prueba control, el anticuerpo IgM unido al antígeno y el anticuerpo IgG unido al antígeno también. Al continuar el flujo lateral, estos complejos formados entre antígeno y anticuerpo son reconocidos. Así, vemos que la prueba control, el antígeno IgG de conejo es reconocido por el anticuerpo anti-IgG de conejo. El complejo del anticuerpo IgM con el antígeno del SARS-CoV-2 es reconocido por el anticuerpo anti-IgM humano. Y el complejo del anticuerpo IgG con el antígeno del SARS-CoV-2 es reconocido por el anticuerpo anti-IgG humano. Esta reacción revelará el color del oro coloidal y podemos identificar la presencia o ausencia de anticuerpos. En un resultado negativo, el color no cambia en el indicador de anticuerpos IgG e IgM, pero debe cambiar en la respuesta de la prueba control, que indica que la prueba funciona adecuadamente. Si la prueba control no funciona y no hay cambio de color, es una prueba inválida y no debe tomarse en cuenta incluso si hubiera cambio de color en otro indicador. Aquí tenemos ejemplos de resultado positivo para la presencia de anticuerpos IgM, IgG o la presencia de ambos. Existe otra prueba serológica que funciona bajo el mismo principio, pero se realiza en un laboratorio y toma más tiempo. Esta prueba se llama ELISA, que significa ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas, o en inglés Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Para esta prueba se necesita suero o plasma del paciente, y la reacción ocurre en el pozo de una microplaca. Si hacemos un acercamiento a uno de los pozos de la microplaca, vemos que la superficie está cubierta del antígeno del SARS-CoV-2. Si hay anticuerpos contra este antígeno del coronavirus en la muestra, se formará un complejo antígeno-anticuerpo. Después de un periodo de incubación, se hace un lavado y se agrega un anticuerpo secundario que está dirigido contra anticuerpos IgG humanos. Este anticuerpo está unido a una enzima peroxidasa. Después de otro periodo de incubación, se hace otro lavado y se añade a la reacción el sustrato de la enzima peroxidasa. Se agrega una solución para detener esta reacción y esto genera un cambio de color indicando un resultado positivo. Cuando no hay anticuerpos contra el antígeno del SARS-CoV-2 presentes en la muestra, no se forma ningún complejo antígeno-anticuerpo que pueda ser reconocido por el anticuerpo secundario unido a la enzima. Así que al momento de hacer el lavado,
se desecha el anticuerpo secundario unido a la enzima, por lo que al agregar el sustrato no se lleva a cabo ninguna reacción y no se observa ningún cambio de color al agregar la solución para detener la reacción. De esta manera, se puede detectar la presencia o ausencia de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Espero que hayas aprendido un poco más acerca de las pruebas de COVID-19. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Nos vemos en el próximo One Slide Show de Bioscience O'Clock.